idea de que Canaán representa el cielo, difiero por una razón. Porque en el cielo será el estado del bien absoluto. Allí no hay luchas, ni hay nada que conquistar, ni hay que pelear, ni hay peligro, ni dificultades. En Canaán sí hay que conquistar, hay dificultades, y habrá un reparto de la tierra. Entonces, Canaán, aunque sea un destino, pero a mí no me parece que simbolice el cielo. Sin embargo, la peregrinación en el desierto, como de ir desde la esclavitud a Dios, ahí sí, y además las pruebas que ellos van a vivir van a ser muy similares a las que le toca vivir al creyente desde su nuevo nacimiento hasta su encuentro con el Señor. Además de todo esto, así lo dice Pablo, ¿no? Si puede leer un momento conmigo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Esto es una amonestación de Pablo a los corintios, que eran iglesias, que tenían los dones, eran iglesias, no eran una secta, tenían los dones. Había sido fundado por Pablo, y Pablo les enseñó. Por eso él dice en otra ocasión, porque yo os he enseñado lo que recibí. Cuando va a hablar de la Santa Cena, ¿verdad? Dice, porque yo os enseñé, porque yo había recibido. Así que la iglesia de Corinto tenía todas las garantías y tenía todas las credenciales de iglesia, confirmado en dones. Y ellos estaban muy confiados en eso. Y Pablo les hace esta advertencia que es para echarse a temblar. Bueno, para echarse a temblar a ellos, ¿no? Porque... Pero bueno, cualquiera que lo lea dice, bueno, yo también me voy a hacer una revisión, que no está mal. Va uno a un chequeo médico, ¿no? Y dice el médico, está todo perfecto. Ya, pues muy bien. Dice el médico, tiene usted el colesterol un poquito alto y está usted en una prediabetes. Ah, pues ya me tengo que cuidar, ya no puedo comerme esos bocadillos de metro, ¿entiendes? Ya no puedo cenar pizza por la noche y no, cuidado con el chorizo y los ibéricos. Y ya tiene que tener un poquito más de moderación y un cuidado en la dieta. Pues para eso es las revisiones. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Eso es tremendo. Dice todos y cada uno de los que son nuestros padres espiritualmente, porque los corintios, algunos eran judíos, porque de la iglesia de Corinto, pero la mayoría eran griegos. Y le dice, sin embargo, le dice nuestros padres, porque se está refiriendo a que somos herederos de las promesas hechas a Israel cuando ingresamos en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos hijos de ellos. Dice, pues nuestros padres, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, ¿qué pasó a Faraón? Ya me estoy adelantando, ¿no? ¿Qué pasó a Faraón? Que murió en el cruce del Mar Rojo. Y ahí empieza la peregrinación de ellos. Entonces, el bautismo, a veces la iglesia, cuando sí, le damos un curso normalmente, como costumbre en la iglesia cristiana evangélica, se le da un curso a las personas que abrazan la fe para llevarlo a las aguas, ¿no? Pero esto como costumbre ha generado un pequeño problema, un gran problema. Que muchas veces la persona cree que cuando se está bautizando se está graduando. Claro, le han dado un cursillo y lo han examinado, lo han revisado de arriba abajo, y algunos se han quedado en el camino y no lo han bautizado porque no lo consideraron apto para bautizarse, y entonces la persona piensa que se está graduando. Y no, el bautismo es el pistoletazo de salida. O sea, imagínense que alguien dice, no, usted se va a apuntar a un gimnasio cuando usted esté en forma, ya cuando usted ya está en forma, entonces usted se matricula en un gimnasio. No,
A Ignacio se matricula uno como está. A partir de que toma conciencia que quiere ponerse en forma, se apunta a Ignacio o lo que sea, ¿no? Entonces, el bautismo no es ninguna graduación, no es una ceremonia de graduación ni un reconocimiento de haber logrado ser aceptado, admitido en la iglesia. El bautismo es la señal manifiesta al mundo del arrepentimiento y la fe. Así lo predicó y lo vivió Juan y así lo practicó Jesús. Jesús no bautizó a sus discípulos cuando ya estaban hechos unos fenómenos. Y Juan no bautizaba a la gente, los bautizaba. Ahora, ¿a quién le reprendió por su falta de coherencia? Pues a los hipócritas, que él conocía. Pero esto no era un requisito. Juan, ni Jesús, ni los apóstoles, podrá usted leer que nunca pusieron un requisito para ser bautizados, sino que era el inicio de la vida cristiana. Para ellos el inicio de la vida cristiana, no cristiana, pero la vida piadosa, fue el cruce del Mar Rojo. Y dice, todos nuestros padres participaron. Ahora, Faraón quiso cruzar el Mar Rojo y se ahogó. Se quedó ahí. Entonces, todos los que pasaron entraron a un estado de gracia para empezar a caminar unas jornadas hasta llegar a la presencia de Dios. Dese cuenta de algo. Ahora estamos en la etapa de la peregrinación. Cuando lleguen al Sinaí llegará la entrega de la palabra. Jesús dice que hagamos discípulos bautizándolos y luego enseñándoles que guarden todas las cosas. Nos dice, enseñarles que guarden las cosas y ya cuando esto lo bautizáis. Nosotros cambiamos cositas ahí porque creemos que no pasa nada y porque lo hemos visto así, porque se hace como la clase que está dando el pastor para los ministerios, pues yo estoy aprendiendo muchas cosas. Y una de las cosas es que no podemos decir porque siempre se ha hecho así. No, las cosas no son porque siempre se han hecho así. Hay cosas correctas y cosas incorrectas. Y el que hace lo que haga lo debe hacer plenamente convencido que es lo correcto, aunque esté equivocado. Pero por lo menos tengo una defensa de por qué hago las cosas. No porque son así. Eso no es un argumento. Porque son así. Porque siempre se ha hecho así. Porque me lo enseñaron así. No, eso no es un argumento. Eso no le da validez. Y a veces hemos recibido como herencia cosas que se ha cambiado. Primero empieza su peregrinación en el bautismo. Pero, como el bautismo no es la graduación, el bautismo no significa ya estoy en un estado irreversible, no es ya lo logré, pues hay peligro, en la peregrinación hay peligro. Los corintios eran ignorantes de ese peligro y San Pablo les quiere advertir del peligro que están corriendo en su forma de peregrinar, usando como ejemplo la experiencia de poder reír. Sigo leyendo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, fueron partícipes todos los hebreos que cruzaron el Mar Rojo y empezaron la peregrinación, todos sin excepción, fueron partícipes de Cristo. Amén. Según Pablo, no según yo. Yo puedo decir muchas cosas. Algunas estaré acertado y en otras estaré equivocado. Y algunas serán discutibles. Pero esto que leemos aquí, esto es Biblia. No, pero es que hay otro lado de la Biblia donde parece que dice otra cosa. Pues vamos a ponerlo de acuerdo, porque no puede haber aquí a nuestro antojo a la carta. Yo voy al restaurante y me dan la carta. Y hay muchas cosas, yo elijo. Y que elija una cosa no compromete el resto de la carta. Pero esto no es a la carta, esto te lo tengo que comer entero. El cordero lo tengo que comer entero. Si no soy capaz de conciliar dos textos, probablemente no he entendido ninguno de los dos. Esa es una posibilidad. Una certeza es que alguno de los dos pasajes no lo he entendido.
Y lo que es imposible de todo punto es que haya entendido los dos. Si soy incapaz de conciliar dos pasajes de la Sagrada Escritura, o no he entendido uno de ellos, o no he entendido ninguno de los dos. Las dos cosas son posibles. Lo que es imposible es que haya entendido los dos, y mi conclusión, y el resultado de mi conclusión es contradictoria. Una cosa es que nos respetemos como está mandado por Jesucristo. Porque Jesucristo dijo que el que persiga a otro por causa de la fe en nombre de Dios, porque no le conoce ni a Él ni al Padre. Así que está mandado por Jesucristo que toleremos otras formas de fe y otras formas de entender la vida espiritual o la Escritura. Esto está mandado por el Señor, esa tolerancia. Pero yo debo ir hacia una unidad de pensamiento. Como dice Pablo, nuestro sí es sí y amén. Nosotros en Cristo no hemos dicho sí, pero no. Debe de sí y amén. ¿Por qué? Porque sabía lo que predicaba. Por eso les ruega a los corintios, hablen ustedes de la misma cosa. ¿Y esto cómo se llega? Pues esto se llega, dirían las personas que no son creyentes, dirían a través del diálogo. Y estoy de acuerdo. Porque mire la palabra, diálogos. Y el logo es Cristo. Cuanto más exponemos, debatimos, pero con el deseo de llegar al logos, de llegar a la verdad, más cerca estaremos. Otra cosa es que yo vaya a un debate a ganar o a vencer y vaya cerrado y utilice falacias y utilice premisas falsas sabiendo que son falsas y me aferro en clavo ardiendo y me enroque. Enrocarse es una posición defensiva, pero ¿y ya se acabó la partida? O, bueno, pues sí, algunos se acabó la partida, ¿no? Los corintios estaban en una actitud similar y estaban muy seguros de que iban bien, pero Pablo les advierte, tengan ustedes cuidado, que ustedes en el camino están corriendo un peligro. ¿Qué peligro? Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hago una pausa ahí grave para que la palabra vaya penetrando. De los más de ellos no se agradó Dios y por eso se quedaron. No lo lograron. Hay cosas que decimos que se dicen desde buen corazón y la intención es la mejor, pero son peligrosas. Le voy a decir una. El Señor nos ama a todos igual. Nada puedes hacer para que Dios te ame más y nada puedes hacer para que Dios te ame menos. Estoy de acuerdo, pero es peligrosa esa expresión. Porque mire lo que dice aquí. De los más de ellos no se agradó Dios. Entonces, la cuestión no es si Dios me ama más o me ama menos. Es si se agrada o no se agrada. Desde un análisis filosófico de la teología, porque la teología tiene dos ramas principales, una que pertenece a la teología, a la filosofía. La teología como una de las ramas de la filosofía. Y otra rama de la teología es el estudio de la autorrevelación de Dios. Nosotros creemos que Dios se ha revelado a sí mismo y lo ha hecho a través de la Sagrada Escritura. Entonces, el estudio de la Sagrada Escritura o el estudio de lo que Dios ha revelado de sí mismo en la Sagrada Escritura, nosotros le podemos llamar a eso teología. Pero hay una rama de la teología que no es desdeñable porque no están reñidas en la teología, una rama de la filosofía. Lo único es que es mejor supeditar someter la rama de la filosofía, la teología como parte de la filosofía, someterla al estudio de la Escritura, porque así le damos preeminencia a la Escritura, porque creemos en la inspiración de la Escritura. Y creemos, si no creyéramos en la
inspiración de la Escritura, pues entonces ya... Por eso hay teólogos que son incrédulos. Porque no tienen ningún compromiso. Ellos no consideran revelación sagrada nada, por lo cual todo queda entonces a la idea que se haga el hombre. Y cualquier punto de vista para ellos es posible, es factible. Para nosotros no. Para nosotros cualquier pensamiento del ser humano acerca de Dios debe quedar cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que desdeñemos o que desechemos esta rama o esta parte de esta materia de la filosofía, que es la teología, ¿no? Pero la teología, como parte de la filosofía, nos enseñará que Dios amará de manera proporcional, directamente proporcional a las cosas en la medida en la que son buenas. Esto es simplemente un razonamiento filosófico. Si Dios es el sumo bien, Dios amará, valorará, estimará, considerará las cosas en la medida que conducen al bien. Entonces, si yo le doy una patada en la espinilla a mi vecino, ¿esto lo apreciará el Señor? No, porque esto está lejos del bien. Pero si yo le doy un bocadillo de mortadela a una persona que no ha comido, pues esto el Señor lo valorará. Por esto dice, de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados. ¿Dejó Dios de amarlo? No, lo seguía amando. Pero aquí vemos que ese argumento filosófico en cuanto a Dios nos parece aceptado. Pues lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Siembre. ¿Y qué siembra? Pues bien, siembre en la voluntad de Dios, siembre generosamente, siembre compasión, siembre amistad, siembre la palabra del Señor. Y si sembramos, cosecharemos. Y esto significa que Dios está siempre sancionando aquellas cosas de sus hijos que no son correctas. ¿Por qué vino la espada a la casa del rey David? Porque él sembró esto. O sea, no formaba parte del designio de Dios que Absalón se rebele, muera y David lo tenga que llorar. No formaba parte del designio de Dios que se le muera un bebé, un hijo de David, que era el primer hijo de Betsabé. No formaba parte del propósito de Dios que David tenga que salir huyendo, le humillen. No formaba parte del propósito de Dios que Amnón, hijo de David, viole a Tamar, hija de David. Ni que Absalón asesine a Amnón, su hermano. Todas esas cosas no eran propósito divino. También hubo una rebelión de otro hijo de David, hermano de Absalón, que quiso quitar el trono que era de Salomón. Pero dice Primera de Reyes, capítulo 1, que David a ese niño nunca le estorbó y le dijo, niño, ¿qué hace? O sea que nosotros cometemos errores que a veces nos traen consecuencias, pero también tomamos decisiones acertadas que nos proveen de un futuro magnífico. Eso también lo estudiamos en la clase pasada. Hombre, yo voy aprendiendo, la verdad. Entonces, no es que el destino, sí es verdad que Dios como soberano ha determinado cosas y eso no hay quien lo mueva. Eso no lo puede mover nadie porque Dios lo ha determinado. Pero hay cosas que dentro de mi libertad de elección me procurarán un buen futuro, un mal futuro, un futuro regular. De los más de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. ¿Salieron para quedarse en el desierto? No. Salieron para encontrarse con Dios en el Sinaí. Y más adelante recibí la heredad y la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero de los que se agradó Dios, sí entraron, a saber, 2.
Caleb y Josué, Josué y Caleb. El resto perecieron todos en el desierto. Unos por una cosa y otros por otra. Pero y entonces ¿cómo Dios cumple su designio soberano? Con los hijos. La siguiente generación. Los que no eran responsables de esas rebeliones, de esa rebeldía, de esa mala conducta. Los que no fueron responsables. Una vez escuché yo a un hombre de Dios que es profesor de la Biblia, maestro de la Biblia, ¿no? Y él decía que Dios no anula sus planes, pero espera generaciones. O sea que si el papá no cumple el propósito, Dios dice espero al hijo. Y me tocó. Y dije yo, eso es sabiduría de Dios. Y yo digo, Señor, lo que tú tengas para mí, hazlo conmigo. Y ojalá que mi hijo haga el doble o el triple que yo, llegue más lejos que yo en las cosas buenas, pero que yo alcance lo mío. Que yo alcance lo mío y que lo mío fundamente la vida de mi hijo. Y que lo mío y lo de mi hijo haga que mi nieto lo alcance antes. Porque yo por mí mismo soy irrelevante, pero dejamos un legado. La gente está obsesionada con dejarle al hijo 1 millón de euros. ¿Y para qué? Si 1 millón de euros toma dos decisiones malas en un negocio y se va el 1 millón de euros por el sumidero. Pero, ¿y si le deja a la criatura la virtud con la cual se genera el dinero, la amistad y un futuro bueno? Pues ellos perecieron en el desierto no porque Dios lo quiso. Como otra anécdota que leí hace ya muchos años, que era un negrito que fue con su madre al culto y el pastor predicó un sermón sobre la resignación pero al negrito no le gustó mucho el sermón porque era muy pobre y él era un niño, y le dice a su mamá, entonces nosotros somos muy pobres porque Dios quiere que seamos muy pobres. Y la mamá del negrito, que era muy lista, le dijo, no hijo, nosotros no somos pobres porque Dios quiere que seamos pobres. Nosotros somos pobres porque tu padre quiere ser pobre. Aquel negrito le llenó el corazón aquella frase de su madre. Y bueno, pues rápidamente se puso a trabajar, empezó a vender jabones, después se compró un carro, primero vendía jabones a cuenta ajena de la fábrica, después los compraba en los jabones para revenderlos él y tenía un mejor porcentaje, después compró un carro para repartir mejor los jabones y llegaba más lejos. Al final acabó comprando en la fábrica. Y fue un hombre próspero, porque su mamá le enseñó una cosa. Nosotros somos pobres no porque Dios quiere. Nosotros somos pobres porque tu padre no quiere hacer otra cosa. Entonces, quedaron postrados en el desierto, ¿por qué? Porque Dios quiere, no Señor. Porque no se agradó de ellos. Y juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Es una canallada. A mí me encanta la gracia de Dios, como si no fuera por la gracia de Dios, no estaba yo aquí. Pero es una canallada hablar de la gracia de Dios para agradar el oído de la persona que está oyendo y ocultarle estas cosas. Como si vas al médico y te hace las pruebas pertinentes y te dice que tienes cáncer, ¿no? Salen las pruebas que tiene un tumor, que tiene cáncer. Y te dice el médico, pero nada, esto no es nada, no se asuste usted, no. Venga, no, doctor, no me haga esto, una canallada, esto no. Vamos a ver si tiene tratamiento o no tiene. Vamos a tomar las cosas con seriedad. Pues esto igual, decirle a los creyentes, no, porque la gracia de Dios, el amor de Dios, bueno, sí, después ¿qué pasa? Hay personas que tienen que fundamentarse en los principios cristianos, por eso algunos no duran en un empleo, porque ni se dan cuenta
Ni se dan cuenta en que le falta crecer y madurar para poder ser un trabajador útil y valioso. Matrimonios que fracasan, ¿por qué? Porque no están fundamentados en la roca. Jesús dice, el que no oye mi palabra y no la hace, es como una persona que edifica la casa a la arena, se le hunde. Al primer contratiempo, la casa se cae. Entonces, está bien hablar de la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios ni siquiera existiríamos. Pero sería una canallada que los predicadores ocultásemos a las personas que estamos peregrinando y que depende de nuestra forma de peregrinar que lo logremos o que no lo logremos. Pero de lo más de ello nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, esta es la conclusión. Este es su punto de vista. Ha armado un argumento fundamentado en la experiencia de Israel. ¿Por qué? Porque el trato de Dios para Israel y para nosotros va a ser idéntico, puesto que tiene una asociación de personas. No es que estoy en otra dispensación, bueno, pero por favor. Dios es el mismo, ¿no? Por favor, dispensa. Dispensa. Sí, porque verá, hay cosas que están bien para acometer el estudio de la escritura, diferentes épocas, momentos, donde se hace más énfasis, donde es más prominente unos aspectos de la palabra, del plan de la salvación. En algunos aspectos de la escritura, en el Antiguo Testamento Cristo aparecía en la teofanía, pero no se sabía nada de Cristo. Y el Nuevo Testamento está lleno de Cristo. Pero porque el Nuevo Testamento esté lleno de Cristo y Cristo lo cope todo en el Evangelio, el Padre ya no existe, no, hombre, no me haga eso. Todo el consejo de Dios, decía Pablo, no he rehusado de daros todo el consejo de Dios. Y hay pasajes de la Escritura donde vemos la maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús y celebramos y damos las gracias, que si no fuera por eso no hay opciones. Pero aquí hay pasajes como este que hablan de nuestra responsabilidad. Un pasaje no anula al otro. Si me parece contradictorio y soy incapaz de conciliarlo, alguno de los dos no lo he entendido o ninguno de los dos. Pero la mayoría sabe lo que hacen: sesgar, o sea, cortar, elegir. Y es muy sospechoso cuando hay predicadores monotemáticos. Sí, es verdad que según nuestra personalidad, llamado, contexto cultural, histórico y todo, pues quizás tenemos más enfoque a una cosa que a otra, eso es lógico. Y también los predicadores tenemos nuestro repertorio, ¿no? Y lo sacamos a relucir, aunque el pasaje sea... A veces yo me sorprendo, digo, y otra vez estoy hablando de esto, si no tiene nada que ver, ¿no? Pero es mi repertorio. Y está uno deseando sacar tu... Y eso hay que comprenderlo. Pero si analizas la trayectoria y el discurso de una iglesia, de una religión, pues tienes que ver que hay todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y esta parte de la responsabilidad forma parte de todo el consejo de Dios. Y eso es lo que vamos a mirar, porque Pablo aquí les habla por encima, sin desarrollo, porque se los ha enseñado. Nosotros que tenemos una situación, ¿no? Nosotros vamos a la iglesia una vez a la semana y escuchamos un sermón que en el caso más largo dure 1 hora. Pero es que esto pasaban los días y los días con la palabra. Usted leerá que Pablo, una vez predicando largamente, se quedó dormido un muchacho y se cayó. Eso largamente, eso es por la noche. Entonces, esta gente estaban acostumbrados a sentarse con la escritura, pum, pum,
Si acaso a lo mejor, imagínense, hacer una paradita, va a beber un poquito de agua, comer algo, su deleite era Cristo y las cosas de Dios, y los hermanos, y el pastor, y ya está. Y estaban en una búsqueda continua. Y nosotros en la medida, nos ha tocado otros tiempos, de acuerdo, pero en la medida de lo posible, hagamos por estar en comunión. Porque si este domingo no voy a la iglesia y me pasa el otro domingo, me pego 14 días sin influencia de la palabra, ni de los hermanos, y el mundo bombardeándonos noche y día. No nos damos cuenta, pero tomas el coche y andas 3 kilómetros y has recibido 30, 40 mensajes, y hasta inconsciente, vayas publicidad, y muchos de esos ofreciéndonos un estilo de vida que no es acorde a la fe. Y si nosotros no estamos nutriendo y llenando y meditando y buscando y juntitos y en el calor del pueblo y del Espíritu Santo que nos congrega, porque Jesús dijo, donde están 2 o 3 en mi nombre, no dice, yo estaré con vosotros y da igual donde estéis. Aunque no te congregues, da igual, tú eres salvo por la gracia, no, eso nos dice Jesús, dice, donde están 2 o 3, yo estoy en medio. Así que congregarse no tiene sustituto, ni Facebook, ni YouTube, ni nada de 1900 nada. Y aunque llegue el día que te pongan un pendrive aquí en la cabeza y dice, espérate, el libro de los hechos, ya me lo sé, no. Aunque ese día llegue, aunque la tecnología llegase a eso, nunca sustituirá la congregación. Y si no, sígale la pista a las personas que dejan la congregación. Se va a secar, se va a marchitar. Tardará un día, o tardará un mes, o tardará un año. Se va a secar. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y Cristo tiene un cuerpo, no 20. Si me separo de ustedes, me separo del cuerpo. Por eso evita que los conflictos los solucionemos. Porque dice Jesús, si tiene algo contra un hermano, deja la ofrenda ahí. Deja la ofrenda ahí. ¿Por qué? Porque mira, con la ofrenda honro a Dios. Pero me está diciendo, hay algo todavía más urgente que la honra que tú me das. La reconciliación con tu hermano. No es tanto que la reciba o no la reciba, sino que lo que te está diciendo, adorar al Señor y honrarle es lo máximo que podemos hacer. Y dice, deja de honrarme a mí. Todavía más importante que honrarme a mí es que estéis de acuerdo. Es urgente que solucionéis eso. No podemos permitirlo. ¿Hay conflicto entre nosotros? Para eso somos cristianos. Y tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos un corazón no de piedra, de carne. Y tenemos mediadores entre nosotros. Tenemos pastores, tenemos consejeros, tenemos personas capacitadas, imparciales, que nos aman, que nos conocen a las partes implicadas. No hay nadie que lo tenga más fácil para restaurar y reconciliar una relación que el creyente, que el cristiano, el que tiene el Espíritu Santo. Amén. Así que no podemos permitirnos lujo. Porque estamos en un cuerpo. Dios trata con su iglesia. Pues vamos entonces a analizar la peregrinación. Porque si exhorta Pablo a los corintios que lean, que estudien y que reflexionen acerca de este relato, porque está escrito. O sea, esto ocurrió. Pero podía haber ocurrido y no está registrado. Pero está registrado con un propósito. Amonestarnos a nosotros del peligro que hay en la peregrinación, y estamos peregrinando. Aunque haya quien dentro de nuestra fe cristiana evangélica nos haya dicho que ya está todo hecho. Que de antes de nacer ya estaba todo hecho, nos dirán algunos. Pero yo prefiero creerle a San Pablo. Más seguro. Porque yo hay teólogos que yo no entiendo. ¿Será que soy cortito? Me pongo a leerlo y digo, no entiendo nada.
esto y el prospecto de la medicación es lo mismo, no entiendo nada. Y me voy a la Biblia y digo, con qué sencillez y eficacia nos habla el Señor aquí en la Biblia. Pues yo voy a seguir esa recomendación. Ahí me dice, esto está escrito para que no te pase lo que a ellos, que de la mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados. Ahora que venga otro lo explique, porque yo no tengo nada que interpretar ahí. Yo lo que tengo que hacer es coger y abrir mi Biblia por el capítulo 13 y empiezo ya a ver esto. En el capítulo 13, ¿qué tengo? Después de la redención por sangre y la Pascua, tenemos en el versículo 17 del 13, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Se eligió la ruta. Dios no los llevó. Antes de esto ha habido un movimiento desde Ramsés hasta Sucot, y ha habido el asunto de los primogénitos que, como han sido sustituidos por el Cordero, a partir de aquí Dios dice, todos los primogénitos son míos. Aquí introduce Dios para el pueblo, para la mente de la nación, que somos suyos. Que la sustitución se ha hecho no para que yo ahora viva mi vida, no, para que la viva para Él. O sea, nosotros estamos disfrutando pero no somos los propietarios. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno disfruta algo, usufructo, ¿no? Cuando disfrutas algo, pero no es tuyo. Yo disfruto mi vida, pero no es mía. La compró Él. Eso es lo que quiere explicar los primogénitos. Los primogénitos son todos míos, y a partir de ahora redimirás los primogénitos con una ofrenda. Pero esto significa rememorando que somos suyos. Entonces, yo tengo mi vida, pero como decía Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, lo que vivo en esta dimensión terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. O sea, esta es la conciencia del creyente, que ha recibido la vida y la libertad, la salud, la bendición y la dicha, y todo lo que... Y lo hemos recibido para disfrutarlo, pero es suyo. No podemos ser desleales. Por eso yo he escuchado muchos estudios y predicaciones acerca de mayordomía, pero me da una gran tristeza cuando se resume solo a lo económico. Digo, pues mire usted, haberme dado un estudio del diezmo y la ofrenda y ya está. Claro. Y entonces yo sé que usted me está dando una predicación o un estudio, una palabra del diezmo y la ofrenda que están en la Biblia y no hay que tenerle miedo. Pero si me habla de mayordomía, me tiene que hablar de todo. Soy mayordomo, yo puedo gestionar con autoridad delegada, pero no soy el propietario. Mi vida no es mía. Entonces, muchos trabajan en la oración como si Dios estuviera a mi servicio. Y quiero ahora tostada con zumo y jamón de pata negra. Y quiero una novia, pero mira, Señor. Claro, y quiero un marido que sea... Ay. Y un ministerio, pero no un ministerio del barrio, sino profeta a las naciones. No me vaya a fallar, Señor. Que yo tengo, mira que confío en ti. Entonces, algunos
usan la oración como si fuera dándole órdenes a Dios, ¿no? O sugerencias. Te recomiendo, Señor, que... y la oración en realidad es una consulta que hace uno que tiene margen de maniobra según su propio criterio, pero quiere estar muy seguro de la voluntad y de los intereses del dueño. ¿Y qué manera natural tenemos discernimiento? Lo tenemos. Que hay cosas de nuestra vida insignificantes, cotidianas o relevantes donde no oramos. O sea, llega y dice, te pone la carta al camarero, pues tenemos lubina al horno, tenemos el entrecot de Ávila, dice, lubina. Y no oras, no dice, Señor, ¿qué pido? Porque sabes, interiormente, en tu discernimiento sabes que no pasa nada. Pero luego lo mejor, el soltero, la soltera que se van a casar y dice, Señor, esto no quiero decidirlo yo. Fulanito, fulanita, son muy lindas, todo muy bien, me parece muy bien, pero Señor, yo si no es tu voluntad. Y oramos. Y yo era soltero y ya era creyente, ¿no? Y yo oraba a Dios, digo, Señor, me gustaría que sea linda. Porque el ciego no es uno, ¿no? Pero según tu fe fue hecho. Pero dije, pero Señor, la chica, que yo sea un buen esposo para ella y yo una buena esposa para mí, que me ayude a servirte y que yo la ayude a ella y que todo vaya a salir bien, porque eso es para toda la vida y no quiero destrozarle la vida a nadie, ni que nadie me la destroce a mí. Ni quiero jugar con los sentimientos de nadie, ni que la pasión sea lo que... por favor, ayúdame, guíame en esto. Y bueno, llevamos 25 años, ¿no? Qué bueno. Casados. Pero consultas a Dios en las cosas que sabe, que intuye, que son importantes. Entonces, porque sabemos que nuestra vida no es nuestra, es suya. Y después, esto es de lógica. Si tienes a alguien que gestiona tus recursos y lo hace bien, tu confianza en él aumenta, y como aumenta tu confianza, aumentan los recursos y aumenta el margen de él. El Señor dijo esto: si no sois fieles con lo ajeno, ¿quién os confiará lo que es vuestro? ¿Qué significa esto? Si yo no tengo temor, respeto y vergüenza cuando gestiono cosas de las que tengo que dar cuenta, o sea, porque si el pastor me presta su cosa y yo digo, no lo aparque ahí porque me va en doble fila, le echo una multa, después le va a llegar la multa al pastor, qué vergüenza, aunque yo le diga, se lo pago, pero no, esto lo aparco bien. ¿Ves? Porque tengo que dar cuenta. Y a lo mejor yo, si fuera mío, digo, pues la deja y me voy a arriesgar. Pero dice el Señor, si no eres fiel gestionando lo que es de otro, ¿cómo te van a dar lo tuyo? Cuando tú entonces no tengas que darle cuenta a nadie, pues eso va a ser un desastre. Pues eso es lo que algunos no comprenden, que tienen dones para predicar, que tienen dones y quieren llegar a un nivel de más autoridad, de más autonomía, de mayor confianza. No, pero usted tiene que ser fiel y leal en lo ajeno. Y tiene usted que hacerlo anteponiendo la lealtad a sus propios criterios. Pues hay personas que no se enteran de esto, O sea, ¿cómo va un trabajador? Va a una empresa y discute con el encargado y con el dueño y dice, pues la empresa que yo estaba antes no lo hacía así, pero hijo mío, ya no está usted en la empresa de antes, haga usted la cosa aquí como le estamos diciendo. Yo aquí lo he escuchado, pero con la iglesia. Sí, ¿no? Claro. No, es que la otra iglesia. Como ve la otra iglesia, ellos saben lo que están haciendo, ellos tienen su visión, ellos tienen unas particularidades, ellos tienen un trabajo, tienen un nivel, un desarrollo, una circunstancia, y dentro de lo que es legal y de lo que es
admitido en la Escritura, pues cada iglesia y cada pastor y cada consejo de ancianos pues van haciendo lo que en conciencia creen más oportuno, pero es que eso no necesariamente es lo que funciona aquí. ¿Cuántos misioneros se han estrellado? Muchos, porque van a otro país y quieren hacer las cosas como se hacen en el suyo y otros se mueren. ¿O no? Mucho. Si es que hay cosas que tú lo dices, vas a otro país, ¿no? Y lo dices en el púlpito y haces así, no, y tú dices, ay, habré dicho una mala palabra, pero aquí no pasa nada, y allí con el mismo idioma es una palabra grosera. Y dices, ya tengo que cambiar mi estilo de... ¿Que aprender? Que aprender, pero es que no, hay quien piensa que tiene como una regla infalible. Esto le pasa a algunos entrenadores de fútbol, ellos tienen una idea y no tienen ni los mismos futbolistas que en otro equipo y se empeñan y al final no ganan ni un partido y lo echan. Nosotros tenemos que hacer las cosas como es lo adecuado, y lo adecuado es como el responsable, la persona que tenemos en autoridad sobre nosotros, salvo que lo que nos digan sea inmoral, sea ilegal o sea contra la palabra del Señor, que es la máxima autoridad para nosotros cristianos evangélicos, que decimos sola escritura. Entonces, si a mí me dice mi tía, sobrino, ve y roba un coche, digo, tita, eso no puedo hacerlo yo. Eso es ilegal, eso es inmoral, eso es contra la Biblia. Pues he recibido de Dios, no, tita, tú, tita, no te has tomado el tratamiento. Y está la antena tampoco avería. ¿Cómo te va a decir el Señor que robé un coche, tita? Pero si mi tía me dice, yo vivo en casa de mi tía porque soy huérfano, y me dice mi tía, no, aquí a las 9 de la noche se echa, como decía mi abuelo decía, se echa la tranca. Se echa la tranca. Y pues me quedaba yo a dormir y me decía, madre, quédate con el viejito, a solo que le pasa algo. Y yo me quedaba y decía, escúchame, a las 9 de la noche se echa aquí la tranca. Digo, no, abuelo, es que mi madre, no, ni tu madre ni tu padre. Aquí se echa la tranca a las 9 de la noche. Cuando empieza el parte, porque a la noticia le decía el parte. Cuando empieza el parte se echa la tranca y el que esté en la calle se queda en la calle. Y estaba yo ahí con mis amigos en el momento que prácticamente que salían ellos. Y digo, me tengo que ir. Y dicen ellos, te toca andar la abuela, no, me toca andar la abuela. Pero eran sus normas, era su casa y eran sus normas. No pasa nada, no pasa nada. Pues todo es igual. Si yo estoy sirviendo, aunque yo sea predicador, tenga revelaciones, tenga dones y tenga muchas cosas, aunque yo sé cantante y viene media iglesia a escucharme a mí, digo, si no cantara yo, la mitad de los hermanos. Aunque eso fuera real, yo estoy sirviendo en el ministerio de otro. ¿Cuándo lo van a entender eso? ¿Cuándo lo vamos a entender eso? Y el Señor desde el cielo diciendo, no sé, yo te quiero dar lo tuyo. Pero si no eres fiel en lo ajeno, donde hay un hombre que te pide cuenta, que te dice, hermano, ¿qué pasó? No, usted no puede hacer esto. Usted no puede llegar tarde. Usted no puede llegar y están los hermanos esperando y viene usted para abrir el último. Si usted tiene la llave, tiene usted que llegar primero, ¿sí o no? Y se enfada. Se enfada. Si dice el pastor, no, va a predicar, pero media hora, no te pases. Después no digas que sentí una unción muy grande. No, media hora, le he dicho media hora. Si tiene una unción muy grande, la guarda para mañana. Porque lo más importante cuando estamos trabajando por cuenta ajena es que aprendamos a trabajar bajo órdenes, bajo autoridad y en equipo. Y cuando eso ya está superado,
Entonces dice el Señor, tú ya no necesitas tutela. Ahora, toma tú las decisiones y yo te voy a guiar directamente a ti. Pero para llegar a eso hay que demostrar fidelidad en lo ajeno para que nos den lo nuestro. Si alguien no comprende esto, es porque falta madurez. Madurez como persona y madurez como creyente. Hay un germen ahí rebelde, hay un germen de un concepto sobre sí mismo que no es sano, y el Señor, que lo ve todo, te somete ahí y dice, ahí, hasta que no se cure eso, y Dios mismo te aumenta los dones y te aumenta la gracia y te aumenta todo. ¿Pero para qué? Para elevar la temperatura. Porque cuanto más bien lo hago, más halagos recibo, más reconocimiento recibo, más trabajo cuesta someterse y más trabajo cuesta trabajar bajo la autoridad. Porque el ego se sube más. Y Dios lo permite. Porque está sometiéndonos a un proceso de purificación interna. El que no ha sido sometido a esto y llega al máximo grado, pues no hay que lo aguante. Porque ese no deja hacer nada a nadie. Ese recrimina y sanciona a todo el mundo y ya. No te puedes desarrollar porque si tú vas con miedo, o sea, tú estás tocando la guitarra y tienes miedo que te diga el pastor, ¿qué hace? El que está en la mesa tiene miedo que le diga al pastor, bájale el bajo, la batería está muerta. El que está dando las clases de la escuelita bíblica está mirando por el espejo, vaya a ser que entre el pastor y se quede ahí escuchándote y te diga mal. Y con ese temor de una persona que está fiscalizando, controlando todo eso, es muy difícil crecer. Y sin embargo, la persona que ha aprendido a trabajar en equipo y ha aprendido a respetar autoridades dentro de los límites de lo moral, en fin. Porque nadie está para aguantar abusos ni para ser partícipe de cosas malas. Mejor me voy a mi casa. Somos mayordomos. Nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Y con esa conciencia llega la partida. Y ahora Dios elige la ruta. No, es que a mí me gustaría ir por el camino corto. Camino corto. Yo lo digo alguna que otra vez en la iglesia. Digo, el que quiera acceder al ministerio por el camino corto, busque otra congregación, porque conmigo va a ser camino largo. Va a ser camino largo. Porque hay cosas que necesitan su maduración y las prisas son malas. Calidad y prisa es difícil. No digo que sea imposible, pero los trabajos artesanales, ¿verdad? Las materias primas excelentes, todo eso se ha hecho con un control de calidad muy exhaustivo, dándole su tiempo y su proceso. Claro, luego vale lo que vale. Luego el precio es el precio. Pero ¿a dónde va a parar, oiga? ¿A dónde va a parar? Fui un constructor de guitarra en Madrid y nos lleva a un sitio que tenía una habitación, un cuartito así, muy pequeño, muy pequeño. Y cuando abre la puerta parecía que habías entrado en la cámara del tiempo. Y veías madera con la que se construye la guitarra y veía 1965. Pero en un papel todo amarillento todo y escrito a mano, por otro lado, 1965. Dice, esta madera compró mi padre en 1965. Digo, bueno, y encargarle usted una guitarra con ese set de madera de 1965, y dice, te cuesta más de 6.000 euros la guitarra. Claro, es que 1965, ¿cuántos años lleva la madera curando? Pero un control de humedad, de temperatura, porque todo eso va. Ahora puedes comprar madera que está todavía verde y la guitarra vale 200 euros. Pero no es lo mismo, ni se escribe igual. Y hay guitarra que dice el artesano,
el luthier, el guitarrero te dice, la monto yo, pero todos los procesos previos y todo eso, y las terminaciones, eso, lo van dando oficiales y aprendices. Pero ¿cuánto vale esa guitarra? Mucho menos. Ahora, una guitarra que te la hace el maestro, desde la elección de la madera hasta el final el acabado, ¿cuánto vale? 10.000, 7.000, yo qué sé, mucho dinero. Maderas exóticas y maderas que ya está prohibida talarlas en el país de origen y tienen juegos ahí que no tienen 10 años, 20 años, 30 años. Claro, el que no entiende ve una guitarra y ve otra y dice, ¿esta cuánto vale? 200, ¿esa cuánto vale? 3.582, dice, 300. Pero el que entiende dice, no es lo mismo. Y una de las cosas por las que sufrimos mucho los que amamos la obra de Dios es porque hay gente muy buena y hay predicadores de mucha calidad y de mucha unción y de mucha profundidad, pero hay mucho más de lo que quisiéramos admitir, mucha mediocridad, mucho descerebrado, mucho que llaman unción a una locura. Y hay muchos pueblos buscando la histeria colectiva y dicen que eso es el espíritu. No, por favor, eso no es el espíritu. ¿Dónde está el discernimiento? Ser fundamentado en la palabra, ser trabajado por Dios, vivir los procesos que hay que vivir, tiene su tiempo. Y ya está. El daño que se le ha hecho muchas veces hasta chiquillos que lo han puesto en un púlpito a cantar con un micrófono y se han llenado de vanidad, no han llegado todavía a tener un encuentro con Cristo, todavía no han llegado a aprender el respeto, a aprender nada. Son los ungidos, los consentidos, los mimados de la iglesia y se les ha dañado. ¿Por qué? Porque eligieron la ruta que les parecía más corta o más favorable. Que elija Dios mi ruta. Es verdad. Si al final, los otros días, las clases tuyas, bueno, estoy aprendiendo mucho. Me alegro mucho. Me vino una Pues, palabra. ¿sabes que uno de los puntos lo estás diciendo ahora? ¿Sí? Me pasa un montón de veces. El chiquillo me roba la predicación. Pero es el espíritu. Claro, y también en la medida que nos vamos oyendo, se va unificando la visión, Claro. porque vamos recibiendo unos de otros. Y eso es lindo. Así es como se acaba hablando todo una misma cosa. Claro. Pues tú estabas ahí dando una parte de tu lección y me vino un versículo que venía reforzado a confirmar eso que tú estabas explicando. Y era el rey David en la azotea, en el tiempo que otros tenían que estar conquistando en la guerra, él estaba allí en la azotea y ya digo, uy, no veas a esa señora cómo está. Y ya, problemón. ¿Y qué es lo que debiera haber estado haciendo él? Conquistando. Entonces, esto venía a esa explicación que daba el pastor. Y yo dije, claro, mientras no estamos defendiendo lo que Dios nos ha dado, velando por lo que ya tenemos, y ampliando nuestras fronteras, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra conquista, la consecución del objetivo, cuando llegamos a la conformidad de yo estoy ya en mi palacio, ya lo he logrado todo en la vida, y estoy, oh, qué bien, y ahí empieza la corrupción, ahí empieza la decadencia, ahí empieza el retroceso, hay que estar en un avance continuo, en un crecimiento continuo, y nos quitamos el peligro, lo reducimos a la mitad. Después, con todo y con eso, nuestra pobre condición de personas humanas débiles y propensas al fallo, pues nos va a jugar alguna que otra mala pasada, pero serán las mínimas. Minimizamos el riesgo de la corrupción y del tropiezo, porque es que está avanzando. Así que si Dios elige para mí la ruta larga, no importa, porque cada paso que voy dando, voy progresando, que es de lo que se trata. ¿Y cuándo llegaré? Cuando Dios diga. El camino largo va a cumplir un propósito. El propósito de formarme.
Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios nos da más carga de la que podemos llevar. Y a veces ese camino que a mí me parece el más adecuado, el mejor, el más lindo y más todo, tiene obstáculos insuperables para mí. Y Dios dice, no, por ahí, como vayas tú fracasas. Entonces, esto dice también Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, en otras palabras, ninguna tentación insuperable. Porque Dios con la tentación da la salida. No es que Dios ponga la tentación, sino que Dios no permite la tentación sin una salida. Es verdad. Y ninguna carga vendrá a nosotros si no la podemos sobrellevar. Porque Dios proveerá de fuerza, de colaboradores y de oportunidades para poder sobrellevar la carga. A mí me enseñó una cosa el sargento que tuve yo. Nos sacaba, le pusimos de mote el Rambo. Claro, esto era la espalda de él. No le gustaba. No le gustaría, pero le pusimos el Rambo porque nos metía unas palizas. Las palizas que nos metía. Y decía, el que se pare, lo arresto. Y nosotros corriendo, yo me acuerdo unos cuantos kilómetros nos hacía correr. El que se pare, lo arresto. Y decía uno, no puedo más, no puedo más. Y decía, sí puede más, que no puedo más, sargento, que sí puede más, que como te pare, te arresto. Y yo me atreví un día y le pregunté, digo, mi sargento, porque usted siempre dice, si puede más, que un hombre cuando dice que no puede más, todavía puede más, usted siempre dice eso. Y yo no lo entiendo. Y dice, chiquillo, ¿no lo entiende? Digo, no lo entiendo, mi sargento. Dice, el que no puede más se cae. No te dice no puedo más, el que no puede más se cae. Y digo, el sargento, este es un fenómeno. El que no puede más se cae. Qué bueno. Y es verdad. Entonces, subjetivamente, yo puedo decirle a Dios, no puedo más con la carga, Señor. Y dice, el Señor no llore y sigue para adelante. Oye, sí puedo, pero no quiero. ¿Quién quiere sufrir, hermano? ¿Quién se quiere esforzar? Todo lo queremos fácil. Pero ¿y Jesucristo, crees tú que hizo la obra con un mando a distancia desde el cielo, ahí en el trono? Dice, venga, salvo, un mando a distancia. No, bajó aquí. Se hizo siervo, obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Se echó una cruz en el hombro, subió la cuesta, sangrando por todo su cuerpo, se caía y se levantaba. Y él dice, sígueme, toma tú tu cruz y sígueme. O sea, supera todo obstáculo. Niégate a ti mismo. ¿Cuál es esa voz que te dice, no, ya está, flojito? Esa voz eres tú mismo y te tienes que negar a ti mismo. Hay un debate entre tú y tú. ¿Te has dado cuenta? Que nosotros vemos una persona hablando por la calle consigo mismo y dice, está loco, no. Eso lo hacemos todo el día. Todo el santo día estamos debatiendo entre nosotros. ¿Y que nos parece esa lucha? Porque el que no tiene esa lucha es un psicópata. El que no tiene esa lucha dice, ya mata a esa persona, lo mata y se va a su casa. Pero el que tiene esa lucha, algo dentro y se pega un tortazo. Y dice, no hombre, como le ha dado un tortazo, eso no se puede hacer. Esa lucha la tenemos todo el día entre nosotros, ese diálogo. Pues en ese diálogo tiene que vencer siempre la virtud y la voluntad de Dios. No la pereza, la comodidad, el mínimo esfuerzo, todas esas cosas hay que someterlas. Si queremos superar los obstáculos y llegar. Ahora, hay obstáculos que son insuperables. Y el Señor dice, no, esa ruta no, porque ahí hay un obstáculo insuperable para Él. Y elige otra ruta, aunque tú llores y patalees. Qué bonito es que Dios elija las cosas por mí. Ahora hay cosas que dice, no, elígela tú. Toma tú tu decisión. Toma tú tu decisión, afróntala, ve aprendiendo y ve madurando. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no podemos aprenderlas si no es por la experiencia, por el método de ensayo. Ensayo, y entonces hay acierto o error. Y vamos aprendiendo y vamos mejorando y vamos madurando y nos vamos haciendo fuertes. Y como eso es ineludible, Dios nos hace pasar por la experiencia. Y Él te consuela y tú fracasas, te sale mal y tú, ¡ay, ya!
ya he fallado, ya esto se terminó, ya he fracasado, ya me coge el Señor, me echa de aquí, ya. Y el Señor viene y te consuela, no, calma, tranquilo. Y yo sabía que tú esto no iba a poder, pero esto te iba a preparar, te iba a dar fuerza. Esto te iba a dar experiencia. Esto te iba a dar elementos de juicio para la oportunidad verdadera en la que no puede fallar. Estos son entrenamientos. Y Dios sabe cuántas repeticiones necesito yo para adquirir determinada habilidad que es determinante en su plan. Por eso dice Romanos 8, todas las cosas nos ayudan a bien. Si amamos a Dios, según su propósito que Él nos ha llamado, todo lo que ocurre en nuestra vida nos va a ayudar a alcanzar ese propósito, que es bueno, siempre es bueno. Así que ahí se elige la ruta. Versículo 19 es muy importante. Versículo 19, súper importante, Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Ellos tenían muy poca Biblia, ninguna, porque no había Biblia, pero tenían palabras. Esta es una palabra de Dios, porque es una palabra profética. Dios os visitará y el día que lo haga no me dejes aquí, llevad mis huesos. Entonces, ¿por qué digo que esto es muy importante? Porque hay mucha gente que parten hacia el llamado, parten hacia el propósito y se dejan por cumplir palabras y encomiendas de Dios. Ya fracasó. Ya va usted mal. Y estoy tremendamente enojado, y no puedo darle rienda a mi enojo porque ustedes no son el objeto de mi enojo, pero estoy tremendamente enojado por el nivel de traición a la palabra de Dios, a los principios y a las encomiendas de nuestro Señor Jesucristo en su evangelio, de los apóstoles, de muchas iglesias y de muchas religiones y de muchos compañeros, amigos míos, y de muchos cristianos que son amigos y hermanos nuestros. Por favor, no traicionemos hombres de Dios, de la historia de la Biblia, de la historia sagrada y de la historia antigua y contemporánea, porque en esta nación han sido perseguidos y maltratados mucha gente por la fe de Cristo y del Evangelio. Y ahora ellos que murieron, sufrieron por los valores, por la fe, y ahora yo voy a traicionar esto para que el mundo me aplauda, para que me digan que yo soy muy tolerante. Hombre, tú eres un predicador tolerante, tú eres un predicador elegante, tú no eres como esos fanáticos. Mejor que me metan en el club de los fanáticos y de los radicales, porque lo que el mundo llama radical, fanático, ultra o intransigente, en realidad le llama a los valores. Cuando ven valores firmes, que tú los defiendes a capa y espada, entonces te llama intransigente. No, mire, intransigente es cuando yo no considero que hay otras personas que tienen otra forma de verlo. Yo lo considero, lo respeto y los escucho. Y los escucho, además, de una manera activa y con una actitud asertiva. Pero mis principios son mis principios y eso no me lo quita nadie. Porque estoy dispuesto a vivir, y no solo a vivir, a morir por ellos. Porque es mi vida. Y yo puedo vivir mi vida conforme a mi conciencia. Y esa libertad de conciencia no nos la puede negar nadie. Me encanta, la Iglesia Católica cambió de postura. La Iglesia Católica tenía una postura acerca de los disidentes en cuanto a la fe. Y que se puede resumir de esta manera. El error no tiene derechos. Esa era la postura de la Iglesia hasta cierto punto. Pero la Iglesia Católica, en los concilios y en alguna encíclica, pues ha ido renovándose, ¿no? En la mayoría de los casos para bien, en mi opinión. Y en esto es una de las cosas. Tenían una postura intransigente para con lo que no fueran los dogmas de la Iglesia Católica, porque consideraban que era error y como era error no tenía derechos. Pero la Iglesia Católica tuvo un momento donde cambia esto y dice: el error no tendrá derecho, pero las personas sí tienen derecho a elegir en conciencia, porque Dios le da el derecho. Entonces la Iglesia Católica oficialmente cambia de actitud hacia personas que piensan de otra manera. Por eso la Iglesia Católica se dirige hacia nosotros como hermanos. No dice separados, porque bueno, a fin de cuentas, siglo XVI,
la reforma protestante o la escisión protestante, según la interpretación que tenga cada uno. Pues nos separamos, pues ellos, pero ya no nos llaman herejes, pues nos llaman hermanos, porque consideran que somos cristianos también, aunque hay una diferencia de la doctrina. Para ellos es capital y para nosotros también, por eso no somos una iglesia, aunque hay pastores o hay iglesias que han abrazado el ecumenismo. Yo personalmente no soy partidario, porque abrazar el ecumenismo te compromete a aceptar y a callar parte de tus principios por no ofender. Entonces, como yo eso no lo puedo asumir, pues yo no soy partidario del ecumenismo, pero sí me parece bien la tolerancia, el respeto y el compartir en la medida en lo que estemos de acuerdo, porque no estamos llamados a imponerle a otro nuestra forma y nuestro criterio. Pero no, una cosa es la tolerancia, la flexibilidad, la consideración y el respeto hacia las conciencias y el credo y la fe de otros, ahí, total. Pero mis principios son fundamentales. Para ellos salieron en libertad y dijeron, un momentito, estamos muy gozosos, estamos ebrios de gozo, de alegría, queremos salir corriendo ya de aquí. Sí, pero espérese un momentito. Vamos a traernos el sarcófago de nuestro Padre José, profeta de Dios, que nos dio esta palabra. Dios os visitará y el día que lo haga tenéis que llevarme con vosotros. No podemos dejar atrás nuestros principios, nuestros valores, lo que nos enseñaron nuestros mayores en la fe. Porque si hacemos eso, estaremos traicionando a Dios, estaremos traicionando la causa. Puede haber mucha modernidad, pero es que yo hay predicadores ya que lo oigo y digo, pero eso es el Evangelio. ¿Y esos términos de dónde salen? Porque yo sé que hay un lenguaje bíblico. Y sé que hay un lenguaje teológico. Y yo escucho una homilía y reconozco cierto lenguaje bíblico y cierto lenguaje teológico. Y quizás el lenguaje litúrgico no lo reconozco porque no soy católico practicante y entonces no conozco bien la liturgia de la Iglesia Católica. Pero cuando yo oigo una homilía de un sacerdote y reconozco un lenguaje teológico y digo, sé lo que está diciendo y digo, estoy de acuerdo en esto no estoy tan de acuerdo. Pero lo reconozco. Pero es que hay predicadores de mi fe que los oigo y digo, no los entiendo. No sé de dónde han salido esa terminología. Porque es una nueva fe, es un nuevo dogma, es un nuevo paradigma. Y sobre ese nuevo paradigma se han ido construyendo dogmas. ¿Y los huesos no sé dónde están? Ya me estoy enojando. Porque... Oh, es que es un problema. Bueno, los huesos de José. Y ahora, para ir terminando, porque... Bueno, todavía tenemos 10 minutillos. Mira, capítulo 13, 20 al 22, tenemos, después de haber tomado los huesos de José, tenemos algo. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahí no paraba ni de noche. Paraban cuando Dios pare. De noche tenían luz y de día el sol no los castigaba para seguir progresando. Mientras la nube anda, nosotros tenemos que andar. Por eso es un problema que la nube de Dios se para y otros no descansan. Cuando se reanuda la marcha ya no tiene fuerza. Y ya empezamos a quejarnos. Y siempre las quejas son contra el pastor, contra la iglesia, contra todo el mundo. Pero las quejas no son contra mí, que cuando tenía que descansar tuve que perder tiempo. Hay que reponer fuerza, repongamos fuerza. Como un hermano estaba trabajando, y su trabajo es duro y un horario fuerte. Y yo lo veo agotado. Y yo le doy un consejo. Digo, cuando termina el trabajo,
te quedas con los compañeros. Pues sí, a veces termino el trabajo y que yo hablo con los compañeros, tomamos refresquitos sanamente. Digo, no, te recomiendo cuando termines el trabajo, te vas a tu casa. Te vayas a tu casa y descanses, repon fuerza y luego utiliza tu tiempo de manera responsable y en nivel de prioridades. Tú vas a perder 2 horas charlando con los compañeros de cosas que no irrelevantes, cosas que no tienen sentido. Mañana esas 2 horas o vas sin descansar o las has perdido porque te levantas más tarde. Y cuando te levantas más tarde ya no hora por la mañana. Entonces ahora el problema no era el trabajo, es que tenemos que adaptarnos a todas las circunstancias que vengan a nuestra vida. Y ninguna cosa que entre a nuestra vida puede tomar el control de toda la vida y moverlo todo. Nos va a mover lo que tiene que mover, pero lo demás lo tengo que reubicar en orden de prioridades y al final te cabe todo. Vale, pastor, sí, lo voy a hacer. ¿Que otro día quieres quedar con tus compañeros en el trabajo? Pues queda a una hora que sea apropiada, que tú la separas en tu agenda y ahí podés charlar de muchas cosas porque eres joven y hablas con compañeros, compartes con ellos y lo mismo le hablas del Evangelio, ellos te hablan de sus cosas y hay una amistad, muy bien. Pero ese tiempo lo tienes que elegir. Entonces, aquí paraban cuando paraba la nube. Pero cuando Dios decía, caminaban de noche y de día, porque tienes que estar en el punto, en la coordenada precisa, en el espacio y en el tiempo que Dios tiene previsto. Porque si no, no llegas. Cuando llegas, ya se ha ido. ¿El qué? Aquello que te estaba esperando en la coordenada. O llegas y todavía no has llegado, te desesperas allí porque no llegas y te marchas, pero porque tú te adelantaste. No se tardó, tú te adelantaste. Si tienes que parar cuando Dios para y tienes que caminar cuando Dios camina. Y la nube de Dios es la que va guiando. Y la nube de Dios guía a todo el pueblo. También me enoja y me entristece que hayan hermanos dentro de una congregación y parece que ellos tienen una nube, el otro tiene otra nube, otro tiene otra nube. No, porque el Señor me ha hablado. ¿Y por qué te habla a ti el Señor cosas en contra de toda la congregación? ¿Por qué hay unos pastores, unos ministerios, unos ancianos, unas personas que están ahí en la obra, oran, buscan a Dios, se reúnen, hablan, llegan a unas conclusiones, toman una decisión incluso en consenso, después de oración, meditación y charla, y están conformes? Y tú, que eres una sola persona, dice que Dios te ha dicho y que te ha dado una dirección y que es totalmente contraria, opuesta ni a un esfuerzo, genera controversia. Pero ¿cuántas nubes estamos viendo aquí? Pues es que hay una ruta para todos nosotros. ¿No será que tú sabías que había otra ruta más corta que era la de los filisteos? Bueno, pues tírate para allá. Cuando los filisteos te den 2 garrotazos, volverá a la ruta. Dice, hermano, ¿qué? Estoy aquí. No veo a la que mando allí. Pues venga. Tú ya has aprendido. Vámonos. Hermano, vamos todos. Y si no vamos todos, tenemos que orar a ver qué es lo que pasa, porque tenemos... A ver si es que hay motivos ocultos en mi corazón, personales, revancha, competiciones, amarguras del pasado, en fin, cositas que tengo que purificar. Porque nube hay una, y guía de Dios hay una, y nos tiene que estar llevando. Y cuando tenemos esa visión de verdad, funciona. Porque qué lindo es que nos reunimos para orar y decimos, bueno, tú trabajas aquí, yo trabajo aquí, tú tienes esta área, yo tengo la otra área. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para todos nosotros como familia, como cuerpo, como iglesia, como congregación, como ciudad, provincia, como nación? Una bandera, un estandarte. ¿Y cuál es? No, pasa que el estandarte quiere ser Pepito, ¿me entiendes? El perico de los palotes. No, el estandarte soy yo, hermano. Me dice un día un hermano, yo que soy un poquito complicado, pero es que también me hacen preguntas. Me pregunta un hermano, pastor, ¿tú cuál podrías tú decir que es el mayor peligro o problema en el liderazgo cristiano? Y yo cojo, y a veces que no tengo filtro, de suerte digo que son muy líderes y muy poco cristianos. Un líder
y poco cristiano. Qué bueno eso. Porque Cristo dice, niégate a ti mismo. Aquí ahí está todo. Que no me llamen a mí para darle una charla al liderazgo, porque voy a dar siempre la misma charla. El yo. Como dijo Moisés, ¿os acordáis que lo digo? ¿Quién soy yo? Mientras no llegue a eso, será líder. Y llegará a líder y a capitán general, comandante en jefe. Pero de cristiano todavía estamos en pañales. ¿No ve que llegan a aposento harto y como eso es prestado, allí no hay anfitrión, pues la obligación de lavar los pies es del anfitrión, no hay anfitrión, pues entonces la obligación será del siervo. Ah, yo no soy siervo, el siervo que sea. Y están allí aguantando el tiempo, aguantando, apurando hasta que dice el Señor, vamos a comer. Y se van a sentar allí con los pies. Y entonces ven a Jesús como se quita el manto de rabí y se ciñe una toalla y se murieron. Cuando llegó a Pedro y le cogió los pies, Pedro de ahí llorando, quebrantado, Señor, no me haga esto. Dice, ustedes me llaman a mí Señor, y dice bien porque soy el Señor. Ustedes me dicen maestro a mí, y dicen bien porque yo soy el maestro. Yo soy el Señor y el maestro y le he lavado a ustedes los pies. Hagan ustedes lo mismo. Si hiciéramos eso, si fuéramos menos líderes y más cristianos, entonces otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. Bueno, pues ya está. La shequina de Dios, la gloria de Dios es para dar dirección. Lo que no puede haber una shequina aquí, otra en la esquina de enfrente, y la shequina de aquí me está diciendo que yo le pegue piedra a pedra al de enfrente. Pero que shequina es eso, hermano. Y ahora acampan justo en el Mar Rojo. Y allí se van a encontrar en un estrecho. Ahí se van a encontrar en la prueba definitiva de verdad de dónde estamos. Pero esa será la ocasión, fijaos bien. Hay crisis, con esto voy a terminar, crisis súper grande que vienen a tu vida, pero crisis que tú la ves venir y dices, no, ya aquí quedé. ¿Ves llamando al seguro? Mira, sí, que ves cargando 2 coronas, una lápida de granito, porque ya de aquí no... Esas crisis que tú las ves, las mides y dices, de aquí no salgo, y es verdad. Resulta que esas son las crisis para pasar a otra cosa definitiva que no tendrá retroceso para tu bien y para tu felicidad. Y hay cosas que conquistamos en Dios que no nos la va a quitar nadie. Ya vamos a entrar a posicionarnos en lugares del Señor y vamos a conquistar tesoros y vamos a echarle mano a cosas que van a buenas, que van a quedar para toda tu vida, para ti. Pero muchas veces antes de eso viene una crisis súper gorda y se abre un camino que no existe porque ese camino es para ti, para pasar a otro lado que sin la operación de Dios jamás en la vida ni tú ni yo hubiéramos pasado. Gracias, Señor. Qué apasionante.